Muchos pensamientos flotan en nuestra cabeza sin que nos demos cuenta si tienen coherencia o no. Creemos que por el hecho de pensarlos con tanta fuerza son así. Los sentimos como verdades inapelables. Precisamente por esta convicción con la que los pensamos, es que muy probablemente lo sean. Sin embargo, si hemos crecido en entornos complicados, caóticos o ambivalentes, las pocas referencias que tenemos sobre qué hacer las sentimos como esenciales. Sin esas referencias creemos que nos espera el caos y nos aferramos a ellas. Esas referencias son nuestras creencias sobre nosotros mismos y el mundo. Nos decimos que esto nos pasa porque no valemos nada, porque todo es culpa nuestra, porque es el destino el que marca nuestro futuro. Y no solo nos lo decimos, sino que nos aferramos a esa idea, porque al menos así las cosas tienen una explicación. De ese modo podemos curiosamente resistirnos a modificar la idea de que somos unos inútiles, y cuando otras personas nos señalan nuestros logros, no le damos importancia. O sea, cuando nos dicen algo positivo, ¿no? Le damos al comentario, ¿no? Así, y no lo dejamos entrar. Y cuando algo nos sale mal, abrimos la puerta y permitimos que ese hecho, la crítica de otros, nos resuene ¡pum! Adentro, ¿no? Sí, soy un inútil. Para cambiar tenemos que estar dispuestos a romper los esquemas, a cuestionarnos por completo nuestras creencias, a dar por seguro que por muy fuertes que sean, no son verdades absolutas. Como dice Byron Katie en su trabajo, en una de las 4 preguntas del trabajo, ¿no? La primera, ¿es verdad? Es la primera pregunta. ¿Estoy absolutamente seguro de que eso es verdad? Cuando yo me cuestiono si eso es verdad, ese pensamiento loco que pasa por mi cabeza, ¿es verdad? ¡Pum! Se espuma. ¡Puf! Ahora, si yo me lo creo, me lo apropio, bien. A ver. Si no vigilamos nuestra mente, nos hará constantemente estas jugadas, porque nuestra mente está aterrorizada de soltar sus creencias nucleares. Si yo suelto las únicas cosas de las que estoy segura, ¿qué me queda? Entonces me quedo con esa resonancia negativa antes que tirarla, desecharla y cambiarla por una buena. En este mundo del revés, lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Aferrarnos a nuestras ideas parece que nos da claves para entendernos a nosotros mismos y para entender al mundo. Pero realmente no estamos entendiendo nada. Pensamos que la seguridad que nos da el control es la única seguridad posible, pero es la cárcel que nos deja sin hacer ningún cambio y no nos permite cambiar. Podemos creer firmemente que la solución es aislarnos de todos, pero con eso nos estamos haciendo más daño, o aferrarnos a una relación dañina y justificamos, no, pero es que yo lo quiero. Recordemos, lo esencial no es si es cierto o no que nos queremos, sino si esa relación me hace bien o no. Recordemos la lista. ¿Qué es lo bueno para mí? Eso tiene que ser lo primero.
Podemos imaginarnos a una pareja que nos va a querer más que nada en el mundo, y esta idea aparentemente bonita, en realidad no nos deja vivir con la persona de carne y hueso con la que estamos, que lógicamente tiene defectos. Si seguimos soñando con los padres que hubiésemos deseado tener, o con la familia que todo niño merece, pensar en la familia en la que crecimos o la forma en la que nuestros padres funcionaron con nosotros nos genera un constante malestar. Aunque esos sueños parecen muy bonitos, y yo me diga que que pensar en ellos me hace bien, es destructivo. Estos mundos imaginarios poblados por las personas, tal como soñamos que fueran, donde todo es como nos gustaría y todo es posible, me impiden vivir con los pies en la tierra, en el mundo real. Por eso hoy en día las personas espirituales viven en lo que yo le llamo la nube de pedo. Sí, yo la bauticé así. Una nube muy gaseosa, pero que no me lleva a ninguna parte. La realidad no es tan brillante. La gente de carne y hueso tiene defectos y limitaciones. Cada vez que comparamos el planeta de los sueños con el mundo real, siempre el mundo real sale perdiendo. Nuestra sensación solo podrá ser de frustración o de decepción. Al aterrizar una y otra vez y ver que las cosas no son como en mi fantasía. Las cosas son como son, simplemente. Si yo me peleo con la realidad, como esta es la única que verdaderamente existe, siempre la realidad me va a ganar. También esto lo dice Byron Katie. Date cuenta cómo discutes con la realidad. Quieres que el gato ladre y el perro maulle, y eso es imposible. Por eso nos cuesta tanto decir sí. Hola, ¿a quién Neida? ¿No? Ah, no. Siempre estamos diciendo no. Los seres humanos tenemos una capacidad asombrosa para negar la realidad. Asombrosa, ¿eh? Hay una película del director José Luis Cuerda, que se llama Amanece, que no es poco, que tiene una escena que puede ilustrar esta idea. Hay un anciano que vive en un pueblo de la montaña con su nieto, un chico africano negro de 2 metros. Todos los días el anciano baja las escaleras y cuando ve al chico, sube corriendo, preso del pánico, gritando: «¡Hay un negro en casa! ¡Hay un negro en casa!». Y el chico le dice: «Abuelo, soy tu nieto. Hace 20 años que vivo contigo». La frecuencia de un suceso o su obviedad no tiene nada que ver con que estemos dispuestos a asumir que exista. Cuando algo no nos entra en la cabeza, vieron que siempre tenemos esa costumbre de decir: «Esto no me entra, no lo puedo entender». Yo me he visto, no me entra en la cabeza. Cuando no está en nuestros esquemas sobre cómo son las cosas, me niego a aceptar que sea así. Y negar la realidad no hace que la realidad deje de ser como es. Es como si yo quisiera tapar la luna con un dedo. No la va a apartar del cielo. No aceptar las cosas como son me bloquea la posibilidad de modificar la cosa. Cuando yo digo sí, es que todo se desbloquea. Bien. Todo lo que está representado en nuestro mundo ideal son necesidades legítimas e importantes, porque todos necesitamos afecto, aceptación, reconocimiento, rodearnos de personas con las que nos sintamos bien, conseguir logros en la vida, y todo eso está a nuestro alcance. Pero no en la forma de un príncipe azul perfecto,
sino en una persona de carne y hueso con la que compartir nuestra vida sea agradable. No en modo de hijos que consiguen en la vida todo lo que nosotros no pudimos conseguir, sino como niños que buscan sus propias metas y desarrollan su propio potencial. No como un trabajo por el que destaquemos a nivel internacional, sino por un entorno laboral que incluye al pesado de turno, al que no da palo al agua, a ese jefe que es pesado, ¿eh? Entonces no nos peleamos con la realidad porque no se parece a mi planeta, a mi nube de pedo, sino que aprendo a identificar los elementos que forman parte de mi planeta en el mundo que tengo aquí, ante mí, a no dejarlos pasar porque no tengan tanto brillo o no sean el 100% de lo que busco. Y poquito a poquito todo lo que buscamos en nuestro planeta fantasioso va a estar ahí y va a ser real. Del mismo modo, muchas de las estrategias con las que hemos salido adelante no es que sean negativas en sí, pero a día de hoy ya no nos sirven. Ser fuerte no es un valor en sí, es lo que nos ayudó a sobrevivir. Olvidar no es una solución, solo es un parche, porque realmente solo tapamos. La goma de borrar mental no existe. No reaccionar es lo mejor que podemos hacer cuando no tenemos opciones, pero puede jugar en nuestra contra cuando sí las tenemos. Ahora que ya sabemos que muchas cosas que creemos son positivas, realmente no lo son tanto. Vayamos con las que parecen negativas y no lo son. Algunas podemos considerarlas negativas porque nos enseñaron que así eran, lo cual puede estar potenciado por las normas morales de la sociedad en la que vivimos. El altruismo, la generosidad, la idea de que hay que ser bueno. El egoísmo y la maldad están etiquetados como negativos. Pero ya sabemos que nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Hay que reflexionar un poco más. Escuchen a los grandes sabios. Bueno, Krishnamurti es excelente. ¿Me cuestiono eso? ¿O me creo todo lo que me digo, o lo que me dicen, o lo que me dijeron? La persona que despierta, la mente se ilumina, es la que todo eso que le pasó lo toma para crecer, no para llorar sobre la leche derramada, no para victimizarse, no para creerse que es un gran héroe. Solamente dice sí y bendice todo lo que le pasó, lo agradece. Ahora, si yo me peleo con eso y me sigo peleando con lo que tengo aquí, es que no crezco, sigo siendo un niño. Todos creemos que el egoísmo es malo, pero esto no es así. El egoísmo es para nuestra mente como el hambre para el cuerpo. Si somos egoístas, priorizamos lo que necesitamos frente a lo que necesitan otros, lo que es importante para nosotros frente a lo que les importa a los demás. Esta tendencia nos lleva a intentar equilibrar la balanza a nuestro favor. Pero si yo me censuro cualquier tendencia egoísta, me sacrifico, porque yo quiero agradar a los demás. Entonces como menos de lo que necesito y me desnutro. Tiendo siempre a ser generoso, cuidar de los demás. Nunca voy a decir no. Cedo ante lo que los demás me exigen. Bien. La balanza tiene que estar equilibrada. Tengo que ser sanamente egoísta.
Nos vamos a sentir mal por ello, pero recordemos que nuestro organismo se habituará y con ello las sensaciones cambiarán. Otra palabra con muy mala prensa es maldad. Lo más probable es que no nos definamos como malos, sino como que yo soy buena persona. Pero aquí todos hacemos cosas malas. Es imposible vivir sin hacer daño a nadie. No hablamos de un daño innecesario o injustificado, solo por sentirnos poderosos causándoselo a otros, sino del daño inevitable de que en ocasiones tengamos que luchar por nuestros derechos en perjuicio de otros. Si nos presentamos a una oposición con plazas limitadas y nosotros aprobamos, otros van a perder. Si somos totalmente honestos en una entrevista laboral y no decimos lo que la empresa quiere oír, no vamos a conseguir el puesto. Si dejamos el paso a nuestro contrincante, va a ganar él. Y los que nos rodean tampoco son altruistas ni generosos al 100%. Puede ser que haya personas que escuchando esto, dice acá la autora, se sientan incómodos y en desacuerdo. Otro concepto que vemos como negativo es el de la vulnerabilidad, ¿no? De este modo no nos permitimos mostrarnos vulnerables, causándonos así un daño mucho mayor. Así es como entendemos que ser vulnerables es ser débiles. Si sobrevivimos a nuestra historia siendo fuertes y tirando para adelante, podemos sobrevalorar la importancia de ser fuertes, porque vieron que hoy en día yo he luchado, qué luchador, ¿no? Debido a esto, cuando nos fallan las fuerzas, no nos vamos a apoyar en nadie y nos vamos a privar de recursos que podrían sernos útiles. Trataremos de hacerlo siempre contando solo con nuestros propios medios, y así es como nos agotamos. Tenemos una visión negativa de ser débiles. Otro ejemplo de sensación desagradable muy necesaria es la incertidumbre. Hay que llevarse bien con la sensación de incertidumbre, porque la vida es continuo cambio. Tenemos que soltar ese control, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar, solo ve a saber lo que pasa cuando pasa. Pero yo quiero saber ya qué va a pasar. No tenemos una sensación de seguridad interna porque no tuvimos una base segura. De modo que recurrimos a sucedáneos, funcionamos a base de control. Pero sin exploración no hay aprendizaje. Sin certidumbre no hay evolución. Esto es uno de los factores que nos mantienen en lo malo conocido, por muy malo que resulte. Ir hacia lo bueno desconocido nos da miedo. Así que tenemos que aprender a tomarle cariño a la incertidumbre. No sé, no como que no sé, no es terrible. Si la buscamos y tratamos de hacer las cosas siempre de una manera diferente, tomar rutas distintas, nuevas recetas, cambios, nos vamos a reconciliar con esa sensación de incertidumbre, disfrutando de ella. Los elementos que hemos de cambiar pueden ser específicos de cada uno. Son aquellas cosas que nos planteamos desde el no soporto sentirme así, justo eso que no soportamos es a lo que nos tenemos que acostumbrar. Si no podemos ver las cosas descolocadas, hemos de adaptarnos a desordenar un poco. Si tenemos que hacerlo todo perfecto, hemos de buscar las imperfecciones. Si no podemos llorar delante de la gente, hemos de aprender a llorar delante de la gente. Claro que no nos vamos a sentir bien haciéndolo, pero recordemos la pregunta, lo primero de la lista, ¿qué es bueno para mí?